Desperté en un cuarto que no reconocía. Paredes blancas, techo blanco, un olor a cloro mezclado con algo químico que me revolvió el estómago antes de que pudiera abrir completamente los ojos. Parpadeé varias veces, pero todo seguía borroso, como si alguien hubiera untado vaselina en mis pupilas mientras estaba inconsciente. Intenté moverme y mi cuerpo no respondió. Mis brazos pesaban toneladas. Mis piernas parecían de plomo. Y en mi muñeca izquierda, una pulsera de plástico azul brillaba bajo la luz fluorescente, con un nombre que tardé varios segundos en reconocer como el mío: Eduardo Montalvo. 69 años, paciente interno, paciente interno. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Naquele momento, eu ainda não sabía, pero el plan no era curarme, era borrarme. Traté de incorporarme, pero un mareo violento me lanzó de vuelta a la almohada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ese tipo de latido que sientes en las sienes, en el cuello, en cada rincón del cuerpo, que de pronto comprende que algo está terriblemente mal, que algo cambió mientras dormías, que alguien tomó decisiones sobre tu vida sin consultarte. Una enfermera entró en la habitación, mediana edad, cabello recogido en un moño apretado, rostro que no expresaba absolutamente nada, ni amabilidad ni hostilidad, solo la eficiencia fría de quien procesa expedientes, no personas. Señor Montalvo, veo que despertó. ¿Cómo se siente? Mi garganta estaba seca como papel de lija. Ella me acercó un vaso de agua con un popote y bebí con desesperación, sintiendo cómo el líquido bajaba por mi garganta mientras mi mente intentaba armar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Dónde estoy?, logré articular. Mi voz sonaba extraña, débil, como si perteneciera a alguien mucho más viejo de lo que yo era, o de lo que creía ser. Está en la Clínica Santa María, unidad de evaluación geriátrica. Fue ingresado anoche. Anoche. La palabra flotó sin encontrar ningún anclaje en mi memoria. ¿Qué había pasado anoche? Recordaba haber cenado en mi casa. Recordaba haber visto las noticias. Recordaba haberme acostado en mi cama, en mi hogar, en la vida normal de un hombre viudo que todavía podía cuidarse perfectamente solo. Debe haber un error, dije tratando de sonar calmado, a pesar del pánico que comenzaba a trepar por mi pecho. Yo no pedí ser internado. No tengo ninguna condición que requiera hospitalización. Necesito hablar con alguien responsable. La enfermera me miró, y en esa mirada reconocí algo que me heló la sangre. No era hostilidad, era peor. Era la condescendencia que se reserva para quienes ya no cuentan, para quienes dejaron de ser personas y se convirtieron en problemas administrativos. Su hija autorizó la internación, señor Montalvo. Firmó todos los documentos necesarios. Mi hija, Clara, autorizó esto. El médico pasará a verlo en unas horas para explicarle su situación. Se dirigió hacia la puerta y entonces, sin voltear, sin siquiera bajar la voz, lo dijo: por cierto, según los documentos, usted ya no posee autonomía legal. Su hija tiene la tutela temporal. Cualquier decisión médica o administrativa pasa por ella ahora. La puerta se cerró con un clic suave, pero en mi cabeza ese sonido fue el estruendo de una celda cerrándose para siempre. Me quedé mirando el techo blanco, sintiendo cómo algo fundamental se derrumbaba dentro de mí. No era solo confusión, no era solo miedo. Era la certeza absoluta de que mientras yo dormía, alguien había decidido que ya no merecía decidir, que mi opinión sobre mi propia vida había dejado de importar, que Eduardo Montalvo, el hombre que fui durante 69 años, acababa de ser borrado de un plumazo administrativo. Y lo peor de todo, no recordaba haber hecho absolutamente nada que justificara esto.
Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has preguntado qué pasaría si de pronto perdieras el control de tu propia vida, si alguien decidiera por ti sin consultarte, quédate conmigo. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video, porque lo que viene después cambió todo lo que creía saber sobre la familia, la confianza y el amor. Para entender cómo llegué a esa cama de hospital, necesito contarte quién era yo antes de que todo esto comenzara, antes de que mi propia sangre decidiera que yo era más valioso muerto que vivo. Mi nombre es Eduardo Montalvo, tengo 69 años. Fui administrador de logística durante 35 años en una empresa de distribución de alimentos en Monterrey. Me jubilé hace 4 años con una pensión decente, algunos ahorros bien invertidos y la satisfacción de haber construido una vida estable para mi familia. Mi esposa, Lucía, murió hace 14 meses. Cáncer de páncreas. Desde el diagnóstico hasta el final, pasaron apenas 6 semanas. 6 semanas para despedirme de la mujer con la que compartí 42 años de mi vida. 6 semanas para aprender que el amor de toda una vida puede terminar en un suspiro, en una habitación de hospital muy parecida a esta, sosteniendo una mano que de pronto dejó de apretar la mía. Los primeros meses fueron difíciles. No voy a mentir. La casa se sentía enorme sin ella. Los silencios pesaban como losas. Las noches eran interminables, pero poco a poco, con la terquedad que siempre me caracterizó, fui encontrando una nueva rutina. Me levantaba temprano, como siempre. Preparaba mi café exactamente como me gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Leía el periódico en la tablet que Clara me había regalado la Navidad pasada. Sacaba a caminar a Canelo, mi perro, un labrador viejo y lento que había sido el compañero silencioso de mis duelos. Pagaba mis cuentas puntualmente, iba al supermercado, cocinaba mis propias comidas, mantenía la casa limpia, visitaba el cementerio los domingos para dejarle flores a Lucía. En otras palabras, funcionaba. No era feliz, exactamente, pero funcionaba. Y para un hombre de mi edad, recién viudo, eso era más que suficiente. Nunca tuve problemas de memoria, nunca olvidé una cita, una fecha importante, el nombre de alguien conocido. Mi mente siempre fue mi mejor herramienta, la razón por la que pude administrar operaciones logísticas complejas durante décadas sin cometer errores graves. Incluso después de la muerte de Lucía, mi cabeza seguía funcionando con la misma precisión de siempre. Mi única hija, Clara, tiene 41 años. Está casada con Marcelo desde hace 12 años. No tienen hijos. Ella trabaja como gerente administrativa en una empresa de salud privada. Él es consultor financiero, aunque nunca entendí muy bien qué significa eso exactamente. Después de la muerte de Lucía, Clara empezó a visitarme más seguido. Al principio lo agradecí. Era reconfortante tener compañía, escuchar otra voz en la casa, sentir que alguien se preocupaba por mí. «Papá, tienes que cuidarte», me decía cada vez que venía. «Ya no eres joven. No puedes seguir viviendo solo como si nada hubiera cambiado». Yo asentía sin discutir. Clara siempre fue así. Controladora, organizada, convencida de que su forma de hacer las cosas era la única correcta. Pero ahora, acostado en esta cama de hospital, empezaba a notar cosas que antes había ignorado, pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes, como la forma en que Clara revisaba mis cajones mientras fingía ordenar, como las preguntas que Marcelo hacía sobre mis inversiones, mis seguros, el valor de la casa, como esa vez que Clara comentó, casi al pasar, que una casa tan grande era un desperdicio para una sola persona. En aquel momento pensé que era cuidado, hoy sé que era inventario. Marcelo también empezó a aparecer más por la casa.
Antes de la muerte de Lucía, apenas lo veía en Navidades y cumpleaños. Pero de pronto estaba ahí cada semana, ofreciéndose a ayudarme con trámites bancarios, revisando mis estados de cuenta, sugiriendo cambios en mis inversiones. Suegro, déjeme ayudarlo con esto, decía con esa sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. Usted ya trabajó toda su vida, es hora de que descanse y deje que otros se ocupen de los detalles aburridos. Acepté su ayuda. ¿Por qué no habría de hacerlo? Era el esposo de mi hija, supuestamente parte de mi familia, y yo estaba cansado. No de vivir, sino de tener que ocuparme de todo solo. Le di acceso a algunas de mis cuentas. Firmé un poder limitado para que pudiera hacer trámites en mi nombre. Confié en él porque confiaba en Clara. ¡Qué estúpido fui! Cada firma que puse en esos papeles fue un clavo más en mi propio ataúd. Cada contraseña que compartí fue una llave que les entregué para encerrarme. Y yo, ingenuo, pensando que me estaban ayudando, cuando en realidad me estaban preparando para el matadero. El médico llegó 3 horas después de que desperté. 3 horas en las que permanecí solo en esa habitación blanca, mirando el techo, tratando de reconstruir los eventos que me habían llevado hasta ahí. 3 horas en las que nadie respondió a mis preguntas, nadie me explicó nada, nadie me trató como algo más que un bulto en una cama que había que monitorear. El doctor Renato Acevedo era un hombre de unos 58 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y esa actitud de superioridad que algunos médicos cultivan como si fuera parte de su uniforme. Entró leyendo algo en su tableta, sin mirarme, como si yo fuera un expediente y no una persona. «Señor Montalvo», comenzó sin levantar la vista, «veo que tuvo un episodio de confusión aguda anoche. Su hija lo encontró desorientado en la cocina, incapaz de reconocerla. Llamó a emergencias y decidimos internarlo para observación. Mentira. La palabra estalló en mi mente antes de que pudiera contenerla. Eso no pasó. Respondí con toda la firmeza que pude reunir. No tuve ningún episodio. Estaba perfectamente bien. Me acosté en mi cama como cada noche y desperté aquí. Alguien me trajo sin mi consentimiento. El médico finalmente levantó la vista de su tableta. Me miró con esa expresión que ya había visto en la enfermera, esa mezcla de paciencia y condescendencia que se reserva para los niños que dicen tonterías, o para los viejos que ya no importan. Señor Montalvo, es muy común que los pacientes con deterioro cognitivo no recuerden sus propios episodios. Es parte del cuadro clínico. No tengo deterioro cognitivo. Nunca he tenido problemas de memoria. Puedo recitarle los nombres de todos mis compañeros de trabajo de los últimos 20 años. Puedo decirle exactamente qué cené anoche y qué programa vi en la televisión antes de acostarme. El doctor Acevedo suspiró, el mismo suspiro condescendiente que ya estaba aprendiendo a odiar. La negación también es parte del cuadro. Su hija nos ha proporcionado información muy detallada sobre los episodios que ha observado en las últimas semanas. Olvidos frecuentes, confusión sobre fechas y lugares, dificultad para realizar tareas cotidianas. Cada palabra era una mentira, y él las repetía como si fueran verdades absolutas. Eso no es verdad, nada de eso es verdad. La puerta se abrió. Y Clara entró, mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en mis brazos, a la que había enseñado a andar en bicicleta, cuyas lágrimas había secado después de su primera decepción amorosa. Ahí estaba, con un traje sastre gris, el cabello perfectamente arreglado, sosteniendo un folder lleno de documentos. Y no me miró. Entró directamente hacia el médico, ignorando mi presencia en la cama, como si yo fuera un mueble más de la habitación, como si ya hubiera dejado de existir. Doctor Acevedo, gracias por atender tan rápido. ¿Cómo está evolucionando?
El médico comenzó a explicarle mi estado usando términos clínicos que yo apenas entendía. Hablaban de mí en tercera persona, frente a mí, como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión sobre mi propia salud fuera completamente irrelevante. Clara, la interrumpí. Clara, mírame, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Finalmente me miró, pero la mirada que me devolvió no era la de mi hija, era la mirada de alguien que evalúa un problema, que calcula soluciones, que decide estrategias, una mirada administrativa, no familiar. Papá, tuviste un episodio muy fuerte anoche, me asustaste mucho, no me reconocías, decías cosas sin sentido. Tuve que llamar a una ambulancia. Eso no pasó. Las palabras salieron de mi boca con una certeza que sorprendió incluso a mí mismo. Clara, mírame a los ojos y dime la verdad. Eso no pasó. Yo estaba bien. Estaba perfectamente bien. Por un instante, solo un instante, vi algo vacilar en su expresión. Una grieta minúscula en la máscara perfecta, pero desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. Es parte de la enfermedad, papá. No recuerdas porque tu cerebro no está funcionando bien. Por eso estás aquí. Por eso firmé los papeles para la tutela temporal. No me pidieron opinión, no me explicaron nada. Simplemente decidieron que yo ya no tenía derecho a decidir. El doctor Acevedo intervino con voz burocrática. Señor Montalvo, dada la gravedad del episodio y el riesgo de que se haga daño a sí mismo, su hija solicitó la tutela temporal de emergencia. Fue aprobada esta mañana por un juez. Es un procedimiento estándar en estos casos. Estándar. La palabra sonaba obscena. ¿Era estándar quitarle a un hombre el control de su propia vida mientras dormía? ¿Era estándar convertirlo en prisionero de su propia familia sin siquiera preguntarle? Clara se acercó al médico con sus documentos, ignorándome de nuevo. Y entonces hizo algo que me heló la sangre más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido hasta ese momento. ¿Cuánto tiempo cree que tomará estabilizarlo lo suficiente para transferirlo a una instalación de cuidado permanente? Permanente. La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Y en ese momento entendí. No estaban tratando de ayudarme, estaban tratando de desaparecerme. Las pérdidas llegaron en cascada, una tras otra, sin pausa, sin piedad. Esa misma tarde pedí mi celular. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera, a mi vecino Roberto, que había sido mi amigo durante 20 años, a mi primo Andrés en Guadalajara, a alguien que pudiera confirmar que yo no estaba loco, que hasta ayer era un hombre funcional y autónomo. La enfermera negó con la cabeza. Lo siento, señor Montalvo. Su hija dejó instrucciones de que no debe tener acceso a dispositivos electrónicos. Dice que lo alteran y empeoran su confusión. Sin teléfono no podía pedir ayuda. Algo se cerró dentro de mí. ¿Mis lentes? Necesito mis lentes para leer. También están restringidos. El doctor considera que es mejor que descanse la vista por ahora. Sin lentes, no podía leer los documentos que supuestamente había firmado Clara. No podía verificar qué decían. No podía defenderme. Otra puerta que se cerraba. ¿Puedo recibir visitas? Por el momento no. Su hija autorizó solo visitas familiares, y ella será quien decida cuándo es apropiado. Sin visitas, estaba completamente aislado del mundo exterior. Nadie sabría dónde estaba. Nadie vendría a buscarme. Nadie escucharía mi versión de los hechos. El aislamiento era total y apenas comenzaba. Pasé 3 días en esa habitación. 3 días de comidas insípidas que llegaban en bandejas de plástico. 3 días de enfermeras que entraban a tomarme signos vitales sin dirigirme más que monosílabos. 3 días de pastillas que me obligaban a tomar sin explicarme qué eran ni para qué servían. Al 4.º día, Clara volvió a visitarme. Esta vez traía una expresión que intentaba parecer triste,
pero que no lograba ocultar algo más. Algo parecido a la satisfacción de quien ve un plan desarrollarse exactamente como lo planeó. Papá, tengo que contarte algo difícil. El tono de su voz me preparó para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que siguió. Tuvimos que vaciar la casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Vaciar la casa, mi casa, no podía seguir viviendo solo. Era peligroso. Así que Marcelo y yo nos encargamos de todo. ¿Encargarse de todo? ¿Sin preguntarme? ¿Sin consultarme? Donamos la mayoría de las cosas a caridad, guardamos algunas en una bodega y encontramos un comprador interesado en la propiedad, la casa donde viví 40 años, la casa donde crié a Clara, la casa donde Lucía y yo construimos toda una vida juntos, los muebles que compramos cuando nos casamos, las fotografías en las paredes, los recuerdos de 4 décadas, todo desaparecido. Mientras yo estaba encerrado en esta habitación blanca, ellos habían borrado mi vida entera. «Es lo mejor, papá», dijo Clara con esa voz que ya no podía soportar escuchar. «El dinero servirá para pagar tu tratamiento». Pero había algo más. Lo vi en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo jugaba nerviosamente con la correa de su bolso. Y Canelo, mi perro, mi compañero, el único ser vivo que me había dado afecto incondicional desde la muerte de Lucía. Clara tardó demasiado en responder. «El perro estaba muy viejo, papá. No podíamos llevarlo a ningún lado. Lo llevamos a un refugio». «Un refugio», un eufemismo para decir que habían abandonado a mi perro, a Canelo, que había dormido a los pies de mi cama durante 10 años, que había sido mi única compañía constante, que probablemente en este momento estaba en una jaula fría, preguntándose por qué su dueño lo había abandonado. Las lágrimas llegaron sin aviso. No pude contenerlas. Rodaron por mis mejillas mientras Clara me miraba con esa expresión de falsa compasión que estaba aprendiendo a odiar con cada fibra de mi ser. «Es lo mejor, papá. Ya verás que pronto te sentirás mejor». Pero no me sentía mejor, me sentía vaciado, despojado, borrado. En 4 días habían desmantelado mi vida entera, mi casa, mis pertenencias, mi mascota, mi autonomía. Todo lo que me definía como persona había sido eliminado con eficiencia quirúrgica. Y yo no había podido hacer absolutamente nada para impedirlo. Los temblores comenzaron al 5.º día. Al principio pensé que era el frío. La habitación del hospital siempre estaba helada, con ese aire acondicionado institucional que parece diseñado para mantener a los pacientes incómodos. Pero pronto me di cuenta de que no era temperatura, era algo dentro de mí, algo que no estaba ahí antes. Mis manos temblaban cuando intentaba sostener el vaso de agua, un temblor fino, casi imperceptible, pero constante. Eso no existía antes. Luego llegaron las náuseas, oleadas de malestar que aparecían sin aviso, especialmente después de tomar las pastillas que me administraban 3 veces al día. El estómago se me retorcía como si algo estuviera envenenándome desde adentro. Eso tampoco existía antes. Mi visión se volvió borrosa, no solo porque no tenía mis lentes, sino porque algo más estaba fallando. Los objetos se duplicaban, las luces dejaban halos brillantes que persistían incluso cuando cerraba los ojos. Antes de llegar aquí, mi vista estaba perfecta para mi edad. Al 6.º día, intenté levantarme para ir al baño y mis piernas cedieron. Caí contra la cama, apenas logrando sostenerme del barandal. El suelo parecía moverse bajo mis pies como si estuviera en un barco. Nunca había tenido problemas de equilibrio. Nunca. «Doctor, algo está mal», le dije al doctor Acevedo durante una de sus visitas rutinarias. «Me siento peor que cuando llegué. Estos medicamentos me están haciendo daño».
Él revisó mi expediente en su tableta con expresión aburrida, como si mis síntomas fueran una molestia administrativa, no una emergencia médica. Es normal experimentar algunos efectos secundarios durante el ajuste de medicación. Su cuerpo está adaptándose. No es adaptación, es deterioro. Antes de llegar aquí podía caminar sin problema. Ahora apenas puedo mantenerme de pie. El médico me miró, no con preocupación, con impaciencia. Señor Montalvo, los síntomas que describe son consistentes con el avance del deterioro cognitivo. Los temblores, la confusión visual, la inestabilidad, todo eso es parte del cuadro clínico. Los medicamentos están diseñados para ralentizar el progreso, no para curarlo. ¿El cuadro clínico? ¿El cuadro clínico que no existía hace una semana? La rabia empezó a hervir en mi pecho, pero la contuve. Algo me decía que mostrar demasiada lucidez en ese momento sería peligroso. Esa noche, acostado en la oscuridad, hice un inventario de mi propio cuerpo. Los temblores aparecieron después de empezar los medicamentos. Las náuseas aparecieron después de empezar los medicamentos. La visión borrosa apareció después de empezar los medicamentos. Los problemas de equilibrio aparecieron después de empezar los medicamentos. Cada síntoma que supuestamente confirmaba mi demencia había surgido después de mi internación, no antes, después. ¿Y si los medicamentos no estaban diseñados para ayudarme? ¿Y si estaban diseñados exactamente para lo contrario? ¿Y si estaban creando la enfermedad que decían que yo padecía? La idea era aterradora, pero también era la única que tenía sentido. Me estaban enfermando deliberadamente, me estaban convirtiendo en el demente que necesitaban que fuera para justificar todo lo que estaban haciendo. Y si no encontraba la manera de detenerlo, pronto dejaría de ser una actuación, pronto sería real. La confirmación llegó de la fuente más inesperada. Había una enfermera diferente en el turno nocturno. Se llamaba Elena Costa, según su gafete. Era mayor que las otras, quizás de mi edad, con el cabello gris recogido en una trenza y ojos que parecían haber visto demasiadas injusticias durante demasiados años. A diferencia de las otras enfermeras, Elena me miraba cuando entraba a la habitación. No a través de mí, no como si fuera un objeto, directamente a los ojos, como si yo todavía fuera una persona. ¿Cómo se siente esta noche, señor Montalvo?, me preguntó mientras verificaba mi suero. Mal, peor que ayer, peor que el día anterior. Siento que me estoy desmoronando por dentro. Ella asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sospechaba, y entonces dijo algo que cambió todo. Si usted fuera mi padre, no dejaría que esto continuara. Me quedé paralizado. ¿Qué había dicho? Elena miró hacia la puerta, verificando que estuviera cerrada. Luego se acercó a mi cama y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Señor Montalvo, llevo 30 años trabajando en hospitales. He visto muchas cosas. He visto familias que cuidan a sus mayores con devoción. Y he visto familias que los destruyen lentamente mientras fingen preocuparse. Lo que estoy viendo aquí pertenece al segundo grupo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Las dosis que le están administrando son inusualmente altas para alguien de su perfil. Demasiado altas. ¿Demasiado altas para qué? Para cualquier tratamiento legítimo. Se detuvo, como si dudara en continuar. Pero algo en mis ojos debió convencerla, porque siguió hablando. Ayer vi al doctor Acevedo modificar su prescripción. Aumentó las dosis sin ninguna justificación clínica aparente, y cuando revisé la autorización del cambio, la firma no era del doctor. ¿De quién era? De su yerno, Marcelo Farias. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿Mi yerno? ¿Qué autoridad tiene él para modificar mi medicación? Ninguna que yo conozca.
pero claramente alguien se la dio. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar, los temblores, las náuseas, la confusión visual. Todo estaba siendo inducido deliberadamente. Me estaban envenenando. Mi propia familia me estaba envenenando. Hay algo más, continuó Elena, su voz aún más baja. Revisé su expediente completo. Encontré documentos que probablemente usted no sabe que existen. ¿Qué documentos? Su seguro de vida. Fue modificado hace 4 meses. El beneficiario original era su esposa, con su hija como secundaria. Ahora su hija es la única beneficiaria, y el monto fue aumentado a 3 millones de pesos. 3 millones. Ese era mi precio. Esa era la cantidad que mi hija había decidido que valía mi muerte. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté, sintiendo cómo la realidad se derrumbaba a mi alrededor. Elena me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque he visto esto antes. He visto cómo familias deciden que un padre anciano es más valioso muerto que vivo. He visto cómo construyen casos de incapacidad donde no existe ninguno. Y he visto cómo el sistema les facilita el trabajo porque nadie quiere cuestionar a la familia preocupada que solo quiere lo mejor para su ser querido. Hizo una pausa. Pero también he visto cómo algunos logran escapar, y usted, señor Montalvo, todavía puede ser uno de ellos. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada visible. Si sospechan que usted sabe algo, acelerarán todo. Tiene que hacerles creer que el plan está funcionando, que usted está cada vez más confundido, más indefenso, más fácil de manejar. ¿Fingir que estoy peor de lo que estoy? Exactamente. Mientras tanto, yo voy a seguir reuniendo pruebas, y cuando tengamos suficiente, actuaremos. Esa noche, por primera vez desde que desperté en esta habitación blanca, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba loco, no estaba confundido. Estaba siendo eliminado sistemáticamente por las personas que deberían protegerme, pero ahora sabía la verdad. Y ahora, finalmente, no estaba solo. Elena me enseñó a esconder las pastillas bajo la lengua y escupirlas después en el baño. Era arriesgado. Si alguien revisaba, estaría perdido. Pero era la única forma de empezar a recuperar mi mente. Y mi mente era lo único que me quedaba. Lo único que ellos todavía no habían logrado quitarme. Elena me visitó 3 noches seguidas. Cada noche traía una nueva pieza del rompecabezas, y cada pieza era peor que la anterior. La primera noche me mostró una copia del documento de tutela temporal. Lo había fotografiado discretamente en la oficina administrativa. Mis ojos, aún sin lentes, tuvieron que esforzarse para leer las letras pequeñas, pero lo que vi me dejó sin aliento. El documento declaraba que yo sufría de demencia senil avanzada con episodios de agresividad y riesgo de autolesión. Afirmaba que había sido evaluado por 3 especialistas diferentes, 3 especialistas que yo nunca había visto en mi vida. 3 firmas de médicos que probablemente ni siquiera existían. Todo fabricado, todo mentira, todo diseñado para encerrarme. Y lo peor, el documento establecía que mi hija Clara Montalvo tenía autoridad total sobre mis decisiones médicas, financieras y legales hasta que un tribunal determinara lo contrario. Hasta que un tribunal determinara lo contrario. ¿Y quién iba a llevar mi caso a un tribunal si yo no podía salir de esta habitación? Si no podía hablar con nadie, si cada palabra que decía era descartada como delirio de un viejo demente. La segunda noche, Elena trajo algo peor. Una copia del informe médico que el doctor Acevedo había enviado al juzgado para justificar la tutela de emergencia. Señor Montalvo, tiene que leer esto, me dijo con voz tensa. Tiene que saber exactamente qué están diciendo de usted. El informe describía síntomas que yo nunca había tenido.
alucinaciones visuales y auditivas frecuentes, episodios de violencia contra cuidadores, incapacidad para reconocer a familiares cercanos, intentos repetidos de fuga del domicilio, ideación suicida. Cada línea era una mentira, cada párrafo era una fabricación, y todo estaba firmado con membrete oficial y sello médico, dándole apariencia de legitimidad absoluta. El doctor Acevedo escribió esto, murmuré con la voz quebrada. ¿El doctor está involucrado? Elena suspiró. No estoy segura de hasta qué punto. Puede que sea negligente, que confíe ciegamente en lo que le dice la familia sin verificar nada. O puede que esté recibiendo algo a cambio de su cooperación. Lo que sí sé es que este informe es falso y que usted nunca fue evaluado por ningún especialista. La tercera noche, Elena llegó con el rostro más grave que le había visto desde que nos conocimos. Encontré algo más en el sistema, algo que no puedo ignorar. Me incorporé en la cama, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Su expediente tiene una nota interna. Está programado para ser transferido a una institución de cuidado permanente en 10 días. 10 días, 10 días. Y una vez que esté ahí, el proceso de incapacitación definitiva será casi automático. Nadie cuestiona a los pacientes de esas instituciones. Nadie escucha lo que dicen. Nadie investiga cómo llegaron ahí. Incapacitación definitiva. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que nunca más podrá tomar una decisión por sí mismo. Legalmente dejará de existir como persona autónoma. Todo lo que posee, su dinero, sus propiedades, sus derechos, pasará a control de su tutora. Para siempre. Clara, mi hija. Hay más, continuó Elena, bajando aún más la voz. Y esto es lo más grave de todo. ¿Qué puede ser más grave que eso? Revisé los registros de su seguro de vida. No solo cambiaron el beneficiario hace 4 meses, también aumentaron significativamente la cobertura y agregaron una cláusula especial. ¿Qué cláusula? Muerte por causas naturales derivadas de enfermedad degenerativa. Paga el doble del monto base. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me están matando, dije. No solo quieren encerrarme, quieren matarme. Elena asintió lentamente. La medicación que le están dando, las dosis que autorizó su yerno, si continúan por unas semanas más, causarán fallo renal o cardíaco. Parecerá muerte natural, consecuencia del deterioro cognitivo avanzado. Nadie investigará, nadie cuestionará. 3 millones de pesos por mi muerte natural, más 4. 5 millones por la venta de mi casa, más mis ahorros, mis inversiones, todo lo que construí en 69 años de vida. Ese era el precio total. Esa era la cantidad que mi hija y su esposo habían decidido que valía mi existencia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con ahogarme. Elena me miró con una determinación que no había visto en nadie desde hacía mucho tiempo. Pelear, pero de manera inteligente. Tienen que creer que el plan está funcionando, que usted está cada vez más perdido, cada vez más indefenso. Mientras tanto, yo sigo reuniendo pruebas, y cuando tengamos suficiente, contactaremos a alguien que pueda ayudarlo de verdad. ¿Y si nos descubren? Si nos descubren, acelerarán la transferencia, o aumentarán las dosis hasta que sea demasiado tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire. Si nos descubren, yo muero. Fingir demencia resultó ser más difícil de lo que jamás imaginé. No se trata solo de olvidar nombres o confundir fechas. Hay que crear un personaje completo, una versión deteriorada de uno mismo que sea lo suficientemente convincente para engañar a médicos, enfermeras y familiares que están esperando exactamente ese deterioro. Un solo error y todo se derrumba. Comencé con pequeñas cosas. Cuando la enfermera del turno matutino me preguntaba qué día era, dudaba antes de responder. A veces decía un día equivocado, a veces fingía no recordar en absoluto,
pero tenía que calibrar cada respuesta con precisión. Demasiada lucidez sería sospechosa. Demasiada confusión haría que aumentaran las dosis. Un equilibrio mortal entre parecer enfermo y no convertirme realmente en enfermo. El tercer día de mi actuación, casi lo arruiné todo. El doctor Acevedo entró para su ronda habitual. Traía una tableta donde iba registrando mis respuestas a las preguntas de evaluación cognitiva. Señor Montalvo, ¿puede decirme en qué año estamos? Fingí confusión, miré al techo. Fruncí el ceño como si buscara la respuesta en algún rincón perdido de mi memoria. ¿Año? ¿Es 2019 o 2020? El doctor asintió, claramente satisfecho con mi respuesta incorrecta. ¿Y quién es el presidente actual de México? Abrí la boca para dar una respuesta equivocada. Pero en ese momento, una enfermera que no conocía entró en la habitación con una bandeja de medicamentos y me miró. No como las otras enfermeras, no con indiferencia profesional. Me miró con atención, con sospecha, como si estuviera evaluando algo. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron, y en ese instante casi digo la respuesta correcta por puro reflejo. Me contuve justo a tiempo. El presidente es... ¿López? ¿El señor López? El doctor Acevedo anotó algo en su tableta. La enfermera siguió observándome unos segundos más antes de dejar la bandeja y salir. Cuando ambos se fueron, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se escucharía en todo el pasillo. Si me hubiera equivocado en ese momento, si hubiera mostrado demasiada lucidez, todo habría terminado. Esa noche le conté a Elena sobre la enfermera. Se llama Graciela, me dijo con expresión preocupada. Es nueva y por lo que he oído es muy cercana al doctor Acevedo. Tiene que tener mucho cuidado con ella. ¿Cree que sospecha algo? No lo sé. Pero a partir de ahora tiene que ser aún más convincente. No puede haber ni un solo momento de duda. Los días siguientes fueron una tortura de actuación constante. Cada vez que alguien entraba en mi habitación, tenía que evaluar instantáneamente quién era y qué nivel de confusión mostrar. Con las enfermeras regulares podía ser moderadamente confuso. Con el doctor Acevedo tenía que parecer significativamente deteriorado. Y cada vez que veía a Graciela, tenía que dar la interpretación de mi vida, pero también usaba ese tiempo para observar, para memorizar, para planear. Aprendí los horarios de cada enfermera, supe cuándo cambiaban los turnos, identifiqué qué momentos del día tenían menos vigilancia, memoricé nombres, rutinas, patrones, información que podría necesitar si las cosas se complicaban, y escribí, en pequeños pedazos de papel que Elena me traía ocultos en su uniforme. Escribí todo lo que recordaba, fechas, nombres, conversaciones, dosis de medicamentos, todo lo que pudiera servir como evidencia. Elena escondía los papeles en lugares diferentes cada noche, bajo el colchón, dentro de la funda de la almohada, pegados con cinta detrás del cabecero de la cama. Si nos descubren, esto tiene que sobrevivir, me dijo, aunque nosotros no lo hagamos. El error de Marcelo llegó el 7º día. Había venido a visitarme por primera vez desde mi internación. Probablemente Clara lo había convencido de que debía mostrar interés familiar. O tal vez solo quería verificar personalmente que su inversión estaba progresando según lo planeado. Entró con esa sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. Traía un ramo de flores que dejó en la mesa sin siquiera buscar un florero. «Suegro, ¿cómo se encuentra?» «Bien, bien», respondí con mi mejor actuación. Cansado. «¿Quién eres tú?» Vi el destello de satisfacción en sus ojos. Pensaba que no lo reconocía. «Perfecto. Soy Marcelo, el esposo de Clara. ¿Se acuerda de mí?» «Marcelo, sí. El novio de mi hija. ¿Ya se casaron?» «Hace 12 años, suegro. 12 años.
Tanto tiempo. Se sentó en la silla junto a mi cama, completamente relajado. Para él, yo era exactamente lo que habían planeado que fuera, un anciano confundido que no representaba ninguna amenaza. No podía estar más equivocado. Suegro, Clara y yo queremos que sepa que estamos cuidando de todo. No tiene que preocuparse por nada. La casa, las cuentas, todo está bajo control. Qué amables, murmuré. Son muy buenos conmigo. Hubo un silencio. Marcelo pareció debatirse sobre algo. Luego sacó su teléfono y comenzó a revisar mensajes. Y entonces cometió el error que lo condenaría. Su teléfono sonó. Una llamada que contestó sin molestarse en salir de la habitación, sin molestarse en bajar la voz. Porque, ¿qué importaba lo que escuchara un viejo demente? Sí, ya estoy aquí. Pausa. No, está completamente ido. No reconoce ni su propio nombre. Mantuve mi expresión vacía, mis ojos perdidos en algún punto del techo. Por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba alerta. Sí, el doctor dice que la transferencia puede adelantarse si es necesario. No habrá problemas. Transferencia. La palabra me heló la sangre. No, no habrá problemas con el dinero. El comprador ya depositó el anticipo de la casa. Cerramos la venta la próxima semana. Mi casa, vendida, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Claro, en cuanto esté en la clínica permanente podemos acelerar lo del seguro. Lo del seguro. 3 millones de pesos por mi muerte natural. Sí, sé que hay que esperar. Pero el doctor dice que con la medicación que le están dando, el deterioro será muy rápido. Meses, tal vez semanas. Semanas. Me quedaban semanas de vida. No, la firma no será problema. Ya tenemos los documentos preparados. Y si en algún momento se niega a firmar, el poder que tiene Clara cubre eso. Podían firmar por mí. Podían hacer cualquier cosa en mi nombre. Exacto. Legalmente, él ya no existe como persona autónoma. La frase quedó grabada en mi mente como hierro candente. Y entonces Marcelo dijo algo más. Algo que no esperaba. Sí, hay que aumentar la dosis esta semana. El doctor dice que si hay resistencia, podemos acelerarlo todo. Un paro cardíaco a su edad no levantaría sospechas. Un paro cardíaco. Esa era la forma en que planeaban matarme. Marcelo colgó y me miró. Por un segundo, algo en mi expresión debió alertarlo, porque frunció el ceño. ¿Suegro? Está bien. Fue el momento más difícil de toda mi actuación. Tuve que tragarte la rabia, tuve que enterrar el horror, tuve que convertirme en el viejo confundido que él esperaba ver. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya llegó Lucía? La tensión abandonó sus hombros. Sonrió con esa condescendencia que había aprendido a odiar. Descanse, suegro. Clara vendrá a verlo más tarde. Cuando se fue, esperé 5 minutos completos antes de moverme, contando cada segundo, asegurándome de que no volviera, y entonces dejé caer la máscara. Mis manos temblaban, pero no era el temblor de la medicación, era rabia, rabia pura y concentrada. Esa noche, cuando Elena llegó, le conté cada palabra que había escuchado. «Lo tenemos», dijo ella. «Con esto y todo lo demás que hemos reunido es más que suficiente. Mañana contacto a la abogada. Mañana no podemos esperar más». Escuchó lo que dijo. «Van a aumentar las dosis esta semana. Si esperamos, podría ser demasiado tarde». La urgencia en su voz me hizo entender la gravedad de la situación. Si demorábamos un día más, yo podría morir. Clara vino a verme al día siguiente y supe inmediatamente que algo había cambiado. Su postura era diferente, más rígida, su mirada más fría. No traía la máscara de preocupación maternal que había usado en las visitas anteriores. Venía a cerrar el trato. Se sentó frente a mí sin saludarme, sin preguntarme cómo me sentía, sin ninguna de las formalidades que había mantenido hasta ahora. «Papá, tenemos que hablar». «¿Qué pasa, hija?»
El médico dice que necesitas atención más especializada. Encontramos un lugar para ti. Te trasladan pasado mañana. ¿Pasado mañana? El plazo se había acortado. 8 días se habían convertido en 2. Es lo mejor. Ya no puedes quedarte aquí. En la clínica nueva tendrás atención permanente. Jardines. Otras personas de tu edad. La descripción sonaba casi idílica. Un retiro dorado para ancianos distinguidos. Pero yo sabía lo que realmente significaba. Un depósito para viejos inconvenientes. Un lugar donde podría desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. Decidí arriesgarme. Clara, le dije, dejando caer parcialmente mi máscara, necesito preguntarte algo. Ella se tensó visiblemente. ¿Qué, papá? La miré directamente a los ojos, la misma mirada que había usado cuando era niña y sabía que había hecho algo mal. La mirada que siempre la hacía confesar la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Esto, todo esto. La tutela, la medicación, la casa. ¿Por qué? Vi el conflicto en su rostro. Por un momento, solo un momento, apareció algo que parecía culpa, pero desapareció tan rápido como había llegado. Papá, es por tu bien. Estás enfermo. No puedes cuidarte solo. No estoy enfermo, Clara, y tú lo sabes. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Clara habló, pero su voz había cambiado. Ya no era la hija preocupada, era algo más frío, más honesto. Papá, tienes 69 años. Mamá murió. Vives solo en una casa demasiado grande. Tienes dinero que no usas, propiedades que no necesitas, un seguro de vida que no te beneficia a ti. ¿De verdad tiene sentido que todo eso se desperdicie mientras tú te marchitas lentamente? Desperdicie. Mi vida es un desperdicio. No pongas palabras en mi boca. Lo que digo es que eres viejo, que tu tiempo pasó, que tiene más sentido que tus recursos sirvan a quienes todavía tienen vida por delante. ¿A ti y a Marcelo? Ella no respondió. No tuvo que hacerlo. Nunca te importé, dije finalmente. Nunca te importé de verdad. Clara se levantó, alisando su falda con movimientos precisos. Te quise, papá, a mi manera, pero el amor no paga las cuentas. Y sinceramente, ya viviste lo que tenías que vivir. Lo que viene después es solo administración. Administración. Mi muerte era administración. Mi desaparición era un trámite burocrático. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. La transferencia es pasado mañana. Ya firmé los papeles. Intenta no complicar las cosas. Y se fue. Me quedé solo en esa habitación blanca, mirando el espacio vacío que había ocupado mi hija, la niña que cargué en brazos, la adolescente cuyas lágrimas sequé, la mujer que acababa de confirmar que planeaba matarme. Esa persona ya no existía. Tal vez nunca había existido. Solo quedaba una extraña que había decidido que yo era prescindible y me quedaban menos de 48 horas para demostrarle que estaba equivocada. Elena llegó esa noche con noticias urgentes. La abogada está lista, pero tenemos un problema. ¿Qué problema? Adelantaron la transferencia. Ya no es pasado mañana, es mañana a primera hora. Mañana, menos de 12 horas. Si te suben a esa ambulancia, se acabó, continuó Elena con voz tensa. Una vez en la clínica permanente, no habrá forma de sacarte, ni legalmente, ni de ninguna otra manera. ¿Qué hacemos? La abogada puede estar aquí a las 6 de la mañana, antes de que llegue el transporte, pero necesitamos que te examinen médicos independientes primero, que confirmen que estás lúcido, que los síntomas fueron inducidos. ¿Y si nos descubren antes? Elena me miró directamente a los ojos. Si nos descubren, pueden hacer cualquier cosa. Aumentar las dosis hasta provocar un colapso. Decir que intentaste escapar y hubo que sedarte. Cualquier cosa que justifique tu estado al momento de la transferencia. No dormí esa noche. Cada sonido en el pasillo me sobresaltaba. Cada vez que una enfermera pasaba frente a mi puerta,
Contenía la respiración. Esperaba que en cualquier momento entrara Graciela, o el doctor Acevedo, o el propio Marcelo, y todo terminara. Pero las horas pasaron. A las 5:45 de la mañana, Elena entró en mi habitación con 3 personas que nunca había visto. «Señor Montalvo, le presento a la doctora Laura Peixoto, abogada especialista en derechos de adultos mayores, y a los doctores Ramírez y Solano, médicos independientes que van a examinarlo ahora mismo». Laura Peixoto era una mujer de unos 39 años, con el cabello oscuro recogido en un moño profesional. Su mirada transmitía competencia absoluta. «Señor Montalvo», habló rápido, «tenemos menos de 1 hora antes de que llegue el transporte. Necesito que coopere con los médicos mientras yo preparo los documentos de emergencia. Los siguientes 45 minutos fueron los más intensos de mi vida. Los médicos me examinaron con una eficiencia casi militar. Pruebas cognitivas, análisis de sangre, evaluaciones neurológicas, todo documentado en video, todo con testigos. Y mientras ellos trabajaban, yo respondía correctamente, lúcidamente, demostrando con cada respuesta que mi mente estaba intacta, que todo había sido una fabricación. A las 6:30, los resultados preliminares estaban listos. «Señor Montalvo», dijo el doctor Ramírez con expresión seria, «no hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo significativo. Sus facultades mentales están completamente intactas para su edad. Los análisis de sangre muestran niveles anormales de varios sedantes y otras sustancias que no deberían estar ahí». ¿Qué significa eso en términos médicos? Significa que lo han estado drogando sistemáticamente. Los síntomas que experimentó, los temblores, las náuseas, la confusión visual, todo fue inducido por la medicación, no por ninguna enfermedad. Laura Peixoto ya estaba al teléfono. «Necesito una orden de emergencia. Tengo evidencia de abuso contra adulto mayor, falsificación de documentos médicos y tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio». Las palabras quedaron flotando en el aire. A las 6:50, escuchamos voces en el pasillo. El transporte había llegado. Elena salió a interceptarlos. Hubo gritos, discusiones. Escuché la voz del doctor Acevedo exigiendo acceso a mi habitación. Y entonces llegó la policía. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Oficiales entrando, documentos siendo presentados, el doctor Acevedo siendo apartado, la orden judicial de suspensión de transferencia siendo leída en voz alta. A las 7:15, la tutela de Clara quedó suspendida. A las 8:00, agentes de la Fiscalía llegaron para tomar mi declaración formal. A las 10:00 me informaron que Clara y Marcelo habían sido detenidos en su domicilio. Los cargos, fraude, falsificación de documentos, abuso contra adultos mayores y tentativa de homicidio. Si hubiéramos tardado 1 hora más, estaría en esa ambulancia. Si hubiéramos tardado un día más, probablemente estaría muerto. Esa noche, por primera vez en semanas, respiré sin sentir que me ahogaba. Pero el despertar traería sus propias batallas. Salí del hospital 1 semana después. Caminé por mis propios medios, sin silla de ruedas, sin enfermera sosteniéndome, sin nadie diciéndome que no podía hacerlo solo. Elena estaba en la puerta para despedirme. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó. «Empezar de nuevo, aunque todavía no sé cómo». La casa había sido vendida. El nuevo dueño ya había tomado posesión. Mis pertenencias estaban en una bodega. Canelo, mi perro, había muerto en el refugio 2 semanas antes de que pudiera ir a buscarlo. Lloré por Canelo más de lo que lloré por Clara. La investigación avanzó rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes de texto, las grabaciones que Elena había hecho, los documentos falsificados,
los testimonios del personal que empezó a hablar cuando supieron que no habría represalias. Marcelo se derrumbó primero, confesó todo. El plan había sido idea suya desde el principio. Clara tardó en convencerse, pero eventualmente aceptó. El doctor Acevedo había recibido dinero para cooperar. La idea era que yo muriera de causas aparentemente naturales dentro de unas semanas. Un paro cardíaco inducido por la medicación. Nada sospechoso para un anciano con demencia avanzada. Y entonces todo el dinero sería suyo. Clara nunca confesó. Mantuvo hasta el final que todo lo había hecho por mi bienestar, que realmente creía que yo estaba enfermo, que Marcelo la había manipulado. Tal vez era verdad, tal vez no. Ya no importaba. El juicio duró 3 meses. Los condenaron a ambos. 15 años para Marcelo, 12 para Clara. El doctor Acevedo perdió su licencia y recibió 8 años. No volví a visitarla después de la sentencia. Algunos perdones son imposibles. Algunas traiciones no tienen redención. Me mudé a otra ciudad, un departamento pequeño en Querétaro. Compré un perro nuevo, un cachorro mestizo al que llamé Segundo, porque era mi segunda oportunidad. Los primeros meses fueron difíciles. Me costaba confiar en la gente. Cada vez que alguien me ofrecía ayuda, me preguntaba cuáles eran sus verdaderas intenciones. Cada vez que un médico me recetaba algo, verificaba 3 veces antes de tomarlo. El miedo se había instalado en mis huesos. Pero también había algo más. Algo que se parecía a la gratitud. Estaba vivo, estaba lúcido, estaba libre. No muchos pueden decir lo mismo después de lo que pasé. A veces, por las noches, pienso en Clara, en la niña que fue, en la mujer en que se convirtió. Trato de encontrar el momento exacto donde todo se torció. Nunca lo encuentro. Tal vez porque no existe un momento único. Tal vez son miles de pequeñas decisiones que se acumulan hasta formar algo monstruoso. O tal vez algunas personas simplemente nacen con un vacío que ningún amor puede llenar. Lo que sí sé es esto: envejecer no debería significar desaparecer. Volverse vulnerable no debería convertirte en presa. Y el amor de un padre, por inmenso que sea, no puede protegerte de quienes deciden que ya no mereces existir. Si estás escuchando esta historia, si conoces a alguien en una situación similar, si alguna vez te has preguntado qué harías si perdieras el control de tu propia vida, quiero que recuerdes una cosa: la dignidad no tiene fecha de caducidad y la lucha por conservarla nunca es en vano. Aunque duela, aunque cueste todo, aunque tengas que perder a una hija para salvarte a ti mismo. Elena me salvó la vida, una enfermera que no tenía ninguna obligación de ayudarme, que arriesgó su trabajo, su libertad, todo, por un desconocido. Me dio más que la oportunidad de sobrevivir. Me dio la oportunidad de descubrir una fuerza que no sabía que tenía, y por eso estaré eternamente agradecido. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que alguien que amas planea eliminarte? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Tu historia también importa. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque hay miles de personas pasando por lo mismo en este momento. Ancianos siendo despojados por sus propias familias. Personas vulnerables siendo eliminadas en silencio. Y tal vez, solo tal vez, si hablamos lo suficiente de esto, alguien escuchará. Alguien actuará. Alguien será salvado. Nos vemos en el próximo video.